La paz del Señor Jesús, mis amados hermanos. Qué gran bendición estar de nuevo con ustedes en nuestra transmisión en vivo. Hoy en nuestro programa La Biblia Responde. Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos estar en esta transmisión para la Iglesia del Señor en Versalles, Medellín, en toda el área metropolitana, en municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se invoca el nombre glorioso del Señor Jesús. Bienvenidos mis amados hermanos, quienes van llegando a esta hora a nuestra conexión. Gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala, para que tengamos comunión, tengamos compañerismo a través de este medio virtual. ¡Qué gran bendición! Esto es bendición de Dios, poder compartir de la palabra del Señor a través de esta red social. Tenemos ahora el impedimento de congregarnos en nuestro templo, de estar allí todos juntos adorando al Señor. Pero la palabra del Señor no está presa. Al Señor no lo detiene nada ni nadie. La palabra del Señor sigue fluyendo, sigue corriendo para ser glorificada. Recuerden que hoy tenemos nuestra sección La Biblia Responde. Así que vayan preparando sus preguntas, que con la ayuda del Señor, a la luz de la Biblia, tendremos alguna respuesta. No lo sabemos todo, pero Cristo el Señor sí lo sabe todo. Y yo creo que todo está en la Escritura, todo está en la Biblia. Saluda, gracias a Dios. Y Cristo el Señor ha dejado su palabra para que en su palabra encontremos respuestas. Este programa es muy edificante. También le damos la bienvenida a los amigos que van llegando a esta conexión. A través de esta sección, La Biblia Responde, podemos también tener un tiempo de evangelización. Llevar el evangelio a muchas personas que apenas están iniciando el camino del Señor, que tienen sus inquietudes y que a la luz de la palabra del Señor se van aprendiendo cosas muy interesantes. Gracias a Dios que están ahí listos para ayudarme a responder todas estas preguntas que van a hacer los hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 al 8. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 al 8. Esta escritura que vamos a leer nos dice que todo tiene su tiempo. Es una hermosa escritura y la voy a leer en la versión de la Biblia que se llama Traducción en lenguaje actual. Esta versión, recuerde, es un lenguaje sencillo, popular, asequible para todas las personas, para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, aún para personas que de pronto no han tenido unos estudios teológicos más profundos. Eso me encanta de la palabra del Señor. ¿Por qué uso tantas versiones de la Biblia? Porque lo que se busca es que la palabra del Señor llegue a toda clase de personas. Y traducción en lenguaje actual es una traducción que se presta para esto. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 8. En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto.
Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Amén. Todo tiene su tiempo. Así es la vida. Hay tiempos muy buenos, hay tiempos muy difíciles. Ahora estamos viviendo un tiempo muy difícil. Un tiempo donde no nos podemos congregar en los templos. Extrañamos mucho volver al templo. Extrañamos ver a los hermanos, estrechar sus manos, abrazarlos, sentarnos a conversar con ellos frente a frente. Extrañamos esa comunión. Yo quiero decirles a todos mis hermanos en Versalles que los extraño. Y les confieso que hay días que me entristezco. Esa es la verdad. Hay días que me entristezco, hay días que le digo a mi esposa, qué bueno que esto pase pronto, qué bueno que el Señor nos ayude. Estamos en las manos del Señor y el Señor vuelve y me fortalece, me da consuelo, me ayuda. Gracias a Dios por mi esposa y gracias a Dios por esta hermosa congregación de Versalles que están ahí con nosotros, metidos en la brecha, sirviendo al Señor, trabajando conforme a sus posibilidades, siempre haciendo algo para la obra del Señor, dándonos esas palabras de ánimo, dándonos ese respaldo, gracias a Dios. Y vamos a orar al Señor y a disfrutar este tiempo que Dios nos ha permitido tener hoy, en el nombre del Señor Jesús. Todos orando, agradeciendo al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu amor y tu misericordia duran para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, tú nos animas, nos fortaleces, confortas nuestra alma con tu presencia, con tu palabra, también a través de los hermanos. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros. Te adoramos. Alabamos tu nombre grande y glorioso. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres soberano, que todo sucede por alguna razón, que tú tienes propósitos con nosotros. Te damos gracias porque estamos en tu propósito, Señor. Estamos en tu senda por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Oh Señor, dirígenos en esta transmisión en vivo, en esta sección, la Biblia responde, que sea tu gracia sobre tu siervo, tu sabiduría, tu poder, tu espíritu, tu palabra, para hallar respuesta a las preguntas que tienen los hermanos, los amigos, y así edificarnos todos mutuamente. Obra con poder en los amigos, revelando tu palabra al corazón de ellos, para que sean libres y salvos por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estoy dando la bienvenida a los hermanos que llegan a conexión. A la hermana Dina Merari Monsalve, a la hermana Stephanie Monsalve, a sus padres, al hermano Eddie Herrera, nuestro diácono, a la hermana Gladys Álvarez, al hermano John Castillo, a la hermana Pía García, al hermano Elkin Seguro, al hermano Andrés Valencia, al hermano Iber Jiménez. Gracias a Dios. Saluda a la hermana Marina Cañaveral, la amiga. Qué bueno que entregue su vida al Señor con su familia. Saluda a la hermana María Barrera, a Nicole, a Matías. Y bien, vamos entonces con la primera pregunta que encuentro por aquí del hermano Tomás. Por aquí encuentro la primera pregunta.
Por favor, me explica la parábola de el rico y Lázaro, según Lucas capítulo 16. Vamos a mirar Lucas capítulo 16, verso 20 en adelante. Bueno, leerla toda ahora pues nos ocuparía siempre un tiempo, y la idea es poder también responder a los demás. Bueno, en primera instancia quiero decirles a todos que la parábola del hombre rico y Lázaro tiene como propósito enseñarnos qué hacer y cómo administrar las bendiciones materiales, los bienes que Dios nos da mientras estamos aquí en este mundo. Ese es el tema central. Fíjese bien que el hombre rico se vestía con esplendidez, hacía banquetes, tenía sus comodidades, tenía su bienestar material, económico, vivía muy bien, no le faltaba nada en lo material. Mientras que Lázaro estaba mendigando. Lázaro estaba llagoso, enfermo, estaba mal vestido. Recibió tiempo de dolor, de angustia, de necesidad. Fue lo que pasó. Entonces, el tema principal de esta parábola es: ¿qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? Eso es, ¿qué hacemos? Al final habrá que dar cuenta. Ya otros entonces empiezan a mirar, bueno hermano, entonces como es lo del Hades y hay conciencia y allá nos vamos a conocer, y porque les interesa más como esa parte de la vida eterna, les interesa más como irse al otro lado, o sea, al más allá, cuando la vida ahora está es aquí. Y el asunto es que aquí tenemos que saber cómo vivir aquí para poder ir a vivir allá. Cómo vivir aquí para vivir la vida eterna. Eso es muy importante. Que esta parábola habla del lugar de los muertos, el Hades, sí. Que en el Hades hay una división o hay una gran cima con S. Cima con S es abismo, profundidad. Porque cima con C es de altura, de montaña. Este pasaje habla de cima con S. Para indicarnos que en el Hades, en el lugar de los muertos, hay separación entre los muertos justos y los muertos injustos. Que los muertos justos no pueden pasar donde están los injustos, y que los muertos injustos no pueden pasar donde están los justos. Entonces no hay tal cosa que en el Hades se tenga una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. Eso también pues debe quedarnos claro en esta parábola. Esta parábola nos enseña que la oportunidad de vivir la vida eterna comienza aquí en esta vida. La vida eterna no es algo que comienza después de la muerte. No, la vida eterna es algo que tiene que comenzar aquí en esta vida, mediante el conocimiento de la palabra del Señor, que eso es lo que muestra ahí. Y también entonces nos muestra esta parábola que hay que darle mayor credibilidad a la palabra de Dios. Que si la gente no cree a la palabra de Dios, no va a creer en nada más. Porque lo que el rico pedía era: si Lázaro se levanta de los muertos y va y le habla a mis hermanos, así van a creer. Lo que Padre Abraham dice es: allá tienen los escritos de Moisés, de los profetas. Si no oyen a los profetas, si no oyen a Moisés, tampoco irán a alguno que se levante de los muertos. Esto debe quedarnos claro. Ya la palabra de Dios está escrita. Ya la palabra de Dios está completa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, y el que no crea la palabra de Dios no va a creer en nada más.
en nada más. Y si necesitan un muerto que haya venido de entre los muertos, resucitado, y haya dicho cómo es el asunto, ya vino, ahí lo tenemos, es Cristo Jesús. Lo que pasa es que si la gente no cree a Cristo Jesús, ¿en qué más van a creer? No hay nada más en qué creer. Por eso cuando Él se transfiguró en el monte, la cláusula que se añadió a este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Pero la gente prefiere más bien oír a alguien que se encontró un pelo en la Biblia y que dijo que había que hervirlo y había que tomarse esa agua, que para que no le diera el coronavirus, o si lo tenía, pues entonces que se iba a sanar. Entonces la gente prefiere oír más esas tonterías que oír la verdad de Dios que está revelada en la Biblia. Entonces de todo esto nos habla la parábola del rico y Lázaro. Vamos a mirar por aquí otra pregunta de los hermanos. Por aquí la hermana Pía García, entonces, pregunta: ¿a quién se refería Jesús cuando decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa escritura la encontramos en Mateo capítulo 27, que nos habla de Cristo en el Calvario. Fíjese bien, en Mateo capítulo 27, precisamente el verso 45 y 46. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos teniendo entre días un estudio maravilloso que se llama Cristo en los Salmos. Y entonces aquí voy a dar un pequeño adelanto. Fíjese que lo que ocurre en el Calvario a la hora de Cristo estar crucificado y morir es el cumplimiento del Salmo 22. Estas palabras de Mateo 27, 46, si usted saca tiempo y lee el Salmo 22, ahí va a encontrar que lo que ocurre en el Calvario es el cumplimiento del Salmo 22. Entonces, en primer lugar, ¿a quién se refería Jesús cuando decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se refería en primer lugar a la profecía que tenía que cumplirse en él. Por eso cuando Cristo Jesús resucita y comisiona a los discípulos a predicar el evangelio, una de las cosas que les dice es: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se cumpliese todo lo que está escrito de él en los profetas, en la ley, en los profetas y en los salmos. Luego Pablo habla de Cristo y habla del evangelio y dice que Cristo murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Entonces, lo que está ocurriendo en el Calvario es el cumplimiento de las escrituras. Ahora, ¿qué decían las escrituras? Entonces aquí vamos a encontrar respuesta a esta pregunta en Filipenses capítulo 2. ¿Qué decían las escrituras? Las escrituras decían que el Cristo no solamente era humano, sino que también era divino. Por eso es que David en el Espíritu le llama Señor, Señor, o sea, Dios. Entonces, fíjense Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces fíjese bien, en el Calvario, Cristo está hablando en forma de siervo, porque las Escrituras decían que el Cristo no solamente era hijo de David, el Cristo también es hijo de Dios. Hijo de David quiere decir que sería humano. Hijo de Dios quiere decir que sería divino. El Cristo es Dios manifestado en carne. Entonces lo que hay que mirar es cuando Cristo en las Escrituras habla en forma de Dios y cuando Cristo en las Escrituras habla en forma de hombre o en forma de siervo. En el Calvario, cuando Él está crucificado, Él se está humillando a sí mismo. Y hay muchas cosas que Cristo hizo a sí mismo. Esta Escritura nos lo dice. Cristo se despojó a sí mismo. No fue que otro lo despojó, porque no hay otro. Cristo se humilló a sí mismo. No fue que otro lo humilló, sino que Él se humilló a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo. O sea, hay una cantidad de cosas que Cristo hizo en la Escritura a sí mismo. Cristo nos reconcilió consigo mismo, no con otro, porque no hay otro con quien reconciliarnos. Nos reconcilió consigo mismo. Cristo puso su vida de sí mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Cristo se resucitó a sí mismo. Todas las veces que usted lea que el Padre resucitó al Hijo, tiene que entenderlo, que Él mismo es el Padre. Él mismo es el Padre. Pero Él a sí mismo hizo una cantidad de cosas. Cuando levante la iglesia, se lleve la iglesia, se la va a presentar a sí mismo, no se la va a presentar a otro, porque no hay otro a quien presentársela. Entonces hay que mirar en las Escrituras cuando Cristo habla en forma de Dios y cuando Cristo habla en forma de siervo, en forma de hombre. Entonces, ¿a quién se refiere cuando Él habla en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se refiere a sí mismo, hablando en forma de siervo, en forma de hombre. En esa condición en que Él está en la cruz del Calvario, está hablando como hombre. ¿A quién le está hablando? A sí mismo como Dios. Porque ¿dónde estaba Dios? Cuando Cristo moría en el Calvario, según a los Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo. No era que estaba por allá lejos en el cielo, en otra parte. No, estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Ahora, fíjese bien que Cristo, hay ocasiones en que habla en forma de Dios. Cuando está sentado junto al pozo de Jacob, está cansado del camino, tiene sed, le pide a la mujer de Samaria de beber. Le dice, mujer, dame de beber. Le está hablando en forma de hombre, en forma de siervo. La mujer se impresiona y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero luego Jesús cambia de lenguaje y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí ya no le habló como siervo, no le habló como hombre, sino que le habló como Dios. Entonces, Cristo en forma de hombre, en forma de siervo, le da sed, se cansa, puede morir en forma de hombre. Pero Cristo en forma de Dios es el agua viva. Cristo en forma de Dios no se cansa. Cristo en forma de Dios es inmortal. Ese es el asunto. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí de los hermanos? Gracias, hermano Nazareno, por las palabras de consolación. Así es. Cristo es nuestro refugio. Y en medio de la tormenta, en Él estamos protegidos. Amén.
La hermana Miriam Caro nos pregunta que si Eva tuvo más hijos fuera de Abel y Caín. Antes de ellos tuvo más hijos y después de ellos tuvo más hijos. Bueno, fíjese, antes de Caín y Abel no dice la escritura que haya tenido más hijos. No nos dice que haya tenido más hijos. O sea, no podemos decir lo que la Biblia no dice. No me puedo inventar algo ahí. El primer hijo que menciona la Biblia es Abel. El segundo hijo que menciona la Biblia es Caín. Caín mata a Abel. Y aparte de Caín y Abel, viene el tercer hijo, que es Sed, que quiere decir sustitución, que es el reemplazo de Abel, para que siga el linaje justo. Luego entonces dice en Génesis capítulo 5, que aparte de estos hijos, claro, que tuvieron hijos e hijas. Fíjese bien lo que dice Génesis capítulo 5, verso 4. Y fueron todos los días de Adán después que engendró a Sed 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió 930 años y murió. Entonces, claro que sí, tuvo más hijos, más hijas. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí de los hermanos, de los amigos también? Recuerde. Por aquí la hermana Carmen Julia nos pregunta: ¿qué significa la historia del levita y la concubina? Que al principio tiene similitud con la historia de Lot, pero después cambia totalmente. Jueces 19:1. Muy bien. Fíjese que en el libro de Jueces 4 veces se repite una frase con la cual termina el libro. Fíjese que Jueces tiene 21 capítulos. ¿Y cómo termina el libro de Jueces? Termina con una nota, por así decirlo, pues muy triste. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana. Esa expresión se repite 4 veces en el libro de Jueces. Entonces, ¿qué es lo que significa toda esa historia de Levita, la concubina? Y de verdad, me gusta que haga esa asociación entre la historia de Levita con la concubina y la historia de Lot. ¿Qué significa? Que Israel ha entrado en una decadencia moral y espiritual terrible. Fíjese bien, que Israel ha perdido su norte, porque Israel en un momento clama a Dios para que lo libre de los invasores, y apenas Dios lo libra, vuelve y se descarría y se va a adorar falsos dioses. ¿Qué ocurría en los días de Lot? La gente de allá, de esa ciudad, Sodoma, Gomorra, el valle de Transjordania, eran pecadores en extremo, se habían corrompido, habían practicado el pecado en exceso. Dice que había llegado el colmo a la presencia del Señor. Eso mismo es lo que está ocurriendo en el libro de Jueces. ¿Qué hace el levita? Parte la concubina en 12 pedazos, y a cada tribu de Israel le manda un pedazo de esa mujer que habían violado toda la noche, que habían abusado de ella, esos hombres perversos. ¿Para qué? Para mostrar la degradación, la decadencia moral, espiritual, el alejamiento de Dios, la falta de temor de Dios, la insensibilidad. Eso es lo que significa, y eso es lo que está mostrando el libro de Jueces. Y fíjese que los jueces van de buenos a regulares, a malos y a peores.
O sea, hay una decadencia. Les invito para que miremos unos videos cortos que estoy subiendo, estoy publicando en YouTube y en mi página Cristo Biblia. Los videos se llaman Lee la Biblia. Son muy interesantes, los invito, hermanos, para que saquen un tiempo y miren esos videos, porque en esos videos se habla de qué trata cada libro. Ya he subido los de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Ahí vamos. Van 12 videos de esos. Y con la ayuda del Señor les voy a compartir la serie completa de cada libro de la Biblia. Pónganle mucha atención, léanlos, escúchenlos, véanlos, medítenlos, porque van a encontrar cosas muy interesantes. Por aquí, ¿qué otra pregunta? Bueno, estoy saludando al hermano Esbelte Hernández. Creo que todavía está en La Guajira. Bienvenido a nuestra conexión. Recuerdos, hermano. Que el Señor lo bendiga, a su familia, lo ayude. Saluda al hermano Misael. Amén. A ver quién más tiene por aquí preguntas. Estoy mirando en ese orden en que estoy respondiendo. Por aquí la hermana otra vez Carmen Julia nos pregunta: ¿qué clase de sacrificio hizo Jefté con la hija? He escuchado mensajes de pastores que predican que él la mató y otros que la ofreció en sacrificio, como hizo Ana con Samuel. Fíjese bien el asunto con Jefté. Esto está en el libro de los Jueces, precisamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que ocurre con Jefté? Y recuerde qué es lo que ocurre con estos jueces. Comienzan unos jueces buenos, pero esos jueces luego se van degradando, se van corrompiendo. Eso es lo que pasa. Se van corrompiendo. Y entonces, lo que muestra aquí es ese alejamiento. Jueces capítulo 11. Mire cómo es el asunto. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Ahí está la palabra clave. ¿Qué es un holocausto? Es sacrificar un animal, partirlo en pedazos y quemarlo en un altar, reducirlo a cenizas. Eso era lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Pero el Señor lo detuvo. Porque el Señor no pide que se le sacrifiquen víctimas humanas. Fíjese que Jefté está influenciado por la cultura de los cananeos, por la creencia de los cananeos. ¿Qué creían los cananeos? Que a los dioses había que sacrificarle víctimas humanas. Y por eso es que los cananeos son expulsados de esa tierra, porque ellos estaban acostumbrados a sacrificar a sus niños, a sus mujeres vírgenes, a los falsos dioses. En otras palabras, a los demonios. Entonces, ¿qué está haciendo Jefté con esto? Está imitando lo que él ha visto a su alrededor. Como los cananeos sacrifican sus hijos a los dioses, entonces Jefté quiere sacrificar su hija al Dios de Israel. ¿Pidió Dios que sacrificara a su hija? No. Fue un voto que él hizo a la ligera. Jefté hizo mal. Jefté se equivocó en este asunto, porque no se deben hacer votos a la ligera. Aparte de que tenía una falsa creencia en que así como los cananeos sacrificaban sus hijos a los dioses, también él podía sacrificar su hija al Dios de Israel.
¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Estoy saludando a la hermana Daniela Gallego Ramírez, a la hermana Antonia Cañaveral, al hermano Wilson Caro, al hermano Juan Ortiz. Qué bueno que están en conexión con nosotros. Saludo a la hermana Kelly Estrada, al hermano Alexis Guzmán, al hermano Steven Guzmán, a la hermana Rosmira Saldarriaga, a la hermana Diana González. Por aquí el hermano Gerardo Cartagena también le saludo y nos pregunta: ¿por qué dice la escritura que Cristo es hijo de David? Y también dice que es hijo de José. Muy bien, a Cristo se le llama hijo de David por ser de la casa de David, por ser de la tribu de Judá y por ser el prometido de David, el que Dios prometió según primer libro de Samuel, o mejor, segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Ahí encontramos el pacto que el Señor hizo con David. Entonces, en ese pacto que el Señor hizo con David, mire lo que le dice. Dice en el verso 10: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. O sea, Dios hizo un pacto con David donde le prometió una casa davídica. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, a un hijo de esa descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En primera instancia ahí se refiere a Salomón, pero el reino de Salomón no fue para siempre, apenas reinó 40 años. Entonces esa profecía solo se puede cumplir en Cristo. Es Cristo, el hijo de David, quien afirmará el trono, quien tendrá un reino eterno, un reino que dure para siempre. De esto también se habla en Lucas capítulo 1, cuando está el anuncio a María de quedar encinta y de dar a luz un hijo, al que pondría por nombre Jesús. Fíjese cómo dice Lucas capítulo 1 y el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Entonces a Cristo se le llama Hijo de David porque viene de esa descendencia. No es que David era el papá, no. Primero existió David y por ahí 850 años más o menos después vino el Cristo. También se le llama a Cristo hijo de José, el carpintero, pero en el sentido de que José fue su padre adoptivo, no fue el padre que lo engendró. Ya sabemos que Cristo fue engendrado por su Espíritu Santo. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Estoy saludando a la hermana Edelmira. Saluda al hermano Weimar Jaramillo. Jairo Higuita tiene una pregunta que dice: lleva toda la vida escuchando la palabra y sigue sin obedecer. ¿Es posible que tenga un espíritu de negación por ser tan rebelde? Bueno, en el caso de Jairo, sí, allá estuvimos 7 años pastoreando en la divisa, Comuna 13, y nunca se decidió a entregarse al Señor. El asunto es que Dios no obliga a nadie.
¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor deja en libertad que el ser humano decida si cree o no cree. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Estos días meditábamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, en otras palabras, al que le dé la gana, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces usted puede llevar el caballo a la fuente, pero lo que usted no puede hacer es meterle la cabeza entre la fuente para que beba. Bájele la cabeza a un caballo que no quiere beber. No hay manera. Entonces la fuente está. Mijo, usted es el que tiene que decidir bajar la cabeza y tomar de la fuente. La fuente es Cristo. Pero él a las malas nunca le meterá la cabeza en la fuente. Estoy saludando al hermano Didier Muñoz, a su familia, a la hermana Franci Vasco, a Melanie, a María. Gracias a Dios. Por aquí la hermana Ligia Betancourt nos pregunta si alguien que vive en unión libre puede hablar en lenguas. Bueno, póngale cuidado a esto. Es posible. Lo que hay que analizar es quién y en qué proceso está espiritual que vive en unión libre y habla en lenguas. Yo he tenido experiencias con personas que hemos pastoreado que están simpatizando en el evangelio, viven en fornicación, en unión libre, como lo quieran llamar, no son casados, pero van a la iglesia y están escuchando el evangelio y están en doctrina para bautizarse. Y hemos tenido algún programa en la iglesia, algún campamento, donde esos simpatizantes que viven en unión libre han recibido el Espíritu Santo. O uno de ellos lo recibe, habla en otras lenguas, pero ocurre algo tan hermoso. Esa persona ya es consciente que no puede seguir fornicando. Usted le dice a la pareja, vamos a casarnos primero, lo más pronto que se pueda, vamos a seguir en la doctrina, nos casamos, ahí sí podemos volver a estar juntos y nos bautizamos. Entonces sí es posible. Lo que no es posible es que alguien que vive en fornicación recibe el Espíritu Santo y siga en fornicación y que siga hablando en lenguas. Ya eso sí no es posible. Ojo con eso. Porque ¿a qué nos llama el Espíritu? A la santificación, al arrepentimiento. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es redarguirnos y es convencernos de pecado para que nos arrepintamos y cambiemos de vida. ¿Qué otra pregunta tienen por aquí? La hermana Viviana, bienvenida a nuestra conexión. Gracias a Dios. El ángel en el estanque de Betesda era manifestación de Dios. A ver, hermana Viviana, escríbanos bien la pregunta porque ahí leo otra cosa. El ángel de Betesda no era el mismo Dios, era un ángel de Dios. Dice que de vez en cuando descendía un ángel y movía las aguas. Eso lo encontramos en el Evangelio, según Juan, el capítulo 5. Por aquí encontramos, a ver, vamos a mirar esto bien, más de cerca. 5 dice
que en la puerta en Jerusalén hay una puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, que tiene 5 pórticos, donde iban los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperaban el movimiento del agua. Verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Ese ángel no es el ángel del Señor, el ángel de Dios. O sea, no es la teofanía que aparece en el Antiguo Testamento. No. Es un ángel. Cualquiera de los tantos que Dios creó. Eso es. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí, hermana Viviana? Si quiere ampliar la pregunta, lo puede hacer. Voy leyendo aquí en este orden. Hermano Isael nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y la palabra? Porque el Espíritu es poder y la palabra es espíritu y es vida. Muy bien. Pónganle cuidado. La diferencia está en que el Espíritu Santo bautiza con el Espíritu. El Espíritu Santo bautiza. El Espíritu Santo es Cristo Jesús. Él bautiza con el Espíritu, con la señal y la evidencia visible y audible de hablar en otras lenguas. Eso es un milagro glorioso. Porque se habla en otro idioma, otras lenguas es otro idioma, no angelical. No. Entre los seres humanos no hay quien hable lenguas angelicales. No, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo hablamos lenguas humanas. Lenguas humanas. Pablo no está diciendo que él habla lenguas angelicales. Pablo está diciendo que si él hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, es una hipótesis. Como si usted dijera, si yo fuera rico, si fuera rico. Es cierto, es eso. Una hipótesis. Entonces, las lenguas que se hablan en el momento del bautismo del Espíritu Santo son lenguas humanas, idiomas, que no lo hemos estudiado, no lo hemos aprendido, no está en el cerebro, no tenemos esa información y milagrosamente cualquier persona puede hablar cualquier idioma de cualquier país, cualquier dialecto, por el Espíritu Santo, según el Espíritu le da que hable a esa persona. Eso es un milagro. La palabra, que es poder, que es viva, que es eficaz, que es espíritu, la palabra hace una obra en la persona, una obra de salvación, una obra de quebrantamiento, una obra de limpieza, una obra de santificación. Aquí no podemos desligar una cosa de la otra, pero no podemos tampoco reducir el Espíritu Santo solo a la palabra. O sea, la palabra es espíritu y es vida. Pero una cosa es oír la palabra para arrepentirse, convertirse al Señor, creer. Otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. De ahí no se debe confundir una cosa con la otra. Ese es el asunto. Porque hay algunos que entonces dicen, no, es que yo ya creí en el Evangelio, yo ya creí en la palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Yo ya recibí el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Necesita la experiencia del bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Saluda a la hermana Liliana Galeano por aquí. La hermana Liliana nos pregunta, ¿cómo se da cuenta uno a leer la Biblia cuando está haciendo una comparación con algo divino y cuando es algo literal? ¿Cómo se lee? Bueno, aquí está la respuesta. Fíjense. Primera a los Corintios capítulo 2. Mire lo que dice por aquí, en esta escritura.
que es algo bien interesante. Primera a los Corintios, capítulo 2. Fíjese lo que dice. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos? Lo sabemos por el Espíritu Santo. Para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un sensor en nosotros, como un piloto, una luz que se enciende. Y cuando escuchamos predicar, si hay algo que está fuera de orden, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a decir, ojo, cuidado, que eso no es así, eso está fuera de orden. Entonces, se necesita es el Espíritu Santo. Lo otro, se necesita conocer la Escritura. Conocer la Escritura. Porque hay gente que lee la Escritura, pero no la conoce, no la entiende. Entonces no sabe asociar los pasajes. Quien ha leído la Biblia y conoce la Biblia, cuando lee un pasaje, inmediatamente él, por el Espíritu Santo y por el conocimiento que ya tiene, puede asociar en su mente los pasajes. Ahí acabamos de ver un ejemplo en lo que hace la hermana Carmen Julia cuando pregunta, hermano, ¿qué significa lo de el levita y la concubina que comienza tan parecido a lo que ocurrió en los días de Lot? Entonces ahí hay una asociación de pasajes. Y eso ayuda a entender mejor la Escritura. Saludo por aquí a la hermana Isabel Caro, a la hermana Cecilia Vázquez. Por aquí estoy viendo que otra pregunta hay. El hermano Yesid tiene una pregunta. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba? ¿Y cuál es la imagen a la que se refería? ¿Cómo se da ese proceso? Entonces fíjese que Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, una manera de entender con quién hablaba Dios en este pasaje de la Escritura es leyendo este pasaje de la Escritura en otra o en otras versiones de la Biblia. Hay una versión católica muy buena que se llama Nácar Colunga. Es una Biblia bien antigua. Y mire cómo dice Génesis 1:26. Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Díjose Dios. Entonces, ¿con quién hablaba? Consigo mismo. Solo que en figura literaria se conoce como el soliloquio, que consiste en dirigirse un discurso a sí mismo. Creo que la mayoría de nosotros hemos hablado solos consigo mismos estando en la casa. Les decimos, vamos a bañarnos, vamos a arreglar esta cama, vamos a arreglar esta casa, vamos a lavar estos trastes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Y con quién está usted ahí? Está solo, está hablando consigo mismo. No es raro que Dios hable consigo mismo. Ahora, ¿cuál es la imagen a la que se refiere? La imagen a la que se refiere es Cristo. Es Cristo. Solo que Cristo, como imagen de Dios, no existía en el Génesis. Porque Cristo como imagen de Dios viene a existir a partir de Belén, a partir de la concepción virginal. Como imagen de Dios. Imagen física, imagen visible. Eso es. Entonces, la imagen de Dios es Cristo. La imagen visible del Dios invisible es Cristo. Eso lo dice Colosenses 1:15. Y Romanos capítulo 8, verso 28 al 29 nos dice
que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el modelo perfecto al cual debemos ser hechos de nuevo es Cristo. Porque ese primer hombre que Dios hizo perdió la imagen de Dios. Al menos esa imagen espiritual, esa imagen moral quedó deteriorada, y por eso es que Dios está creando de nuevo al ser humano. ¿Cómo se da ese proceso? Mediante la predicación del Evangelio. Entonces, es por la palabra de Dios que el ser humano puede ser creado de nuevo, engendrado de nuevo, nacido de nuevo, ya no de carne y sangre, sino del Espíritu. Y al nacer de nuevo, por la palabra, es que puede tener la imagen de Cristo. Pablo escribe a los Efesios capítulo 4, cuando nos dice que despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos del nuevo hombre, creado según la imagen de la verdad, o creado en la santidad de la verdad. Eso es. Entonces, esa verdad es Cristo, y esa imagen nueva es Cristo en el ser humano. Eso es. Y el proceso se da por el Espíritu Santo, claro está. Saludo a la hermana, a la amiga Adriana Muñoz. Saludo a la hermana Luz Marina Domínguez. Saludo a la hermana Karen Medina, a la hermana Milagros, la hermana Flor Torres. Por aquí la hermana María Tuberquia nos pregunta el texto donde se menciona el infierno. Claro que sí, Cristo habló acerca del infierno. Y de paso les digo que si hay un predicador del Nuevo Testamento que habló del infierno, fue Cristo. Fíjese bien, hermana María Tuberquia. Entonces ahí Mateo capítulo 5 menciona el infierno. 5:22, 5:29, 5:30, Mateo 10:28, Mateo 10:9, Mateo 23:33, Mateo 9:43, Mateo 9:45, Mateo 9:47, Mateo 12:5, Santiago 3:6, segunda de Pedro 2:4. Todos esos pasajes hablan acerca del infierno. La amiga Adriana Muñoz tiene una pregunta. ¿Qué es hablar en lenguas y qué siente uno cuando recibe el Espíritu Santo? Entonces, hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. Usted a duras penas habla español latino, machaca el español latino. Si usted recibiera el Espíritu Santo, usted puede hablar fluidamente inglés, portugués, francés, alemán, mandarín. Puede hablar ruso, cualquier idioma de los africanos o cualquier idioma de los indígenas. Eso es hablar en lenguas, es hablar otro idioma por el Espíritu Santo y hablarlo de manera fluida. Que si otra persona estuviera ahí que habla ese idioma, le entendería lo que usted está diciendo. Le recomiendo que se lea Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Léase lo que ahí está, el derramamiento del Espíritu Santo, cómo comenzó esto de hablar en lenguas. ¿Y qué se siente? Un gozo indescriptible, que no hay nada con qué compararlo en este mundo. Porque el gozo de este mundo es pasajero, es temporal. Pero el gozo que produce el Espíritu Santo, la paz que da el Espíritu Santo, esto sí es de otro mundo. Esto viene es del cielo. Otra vez la hermana María Tuberquia por aquí nos pregunta si el mundo tiene solo 5.000 años, ¿por qué los huesos de los dinosaurios tienen más de 40.000 años? Muy interesante la pregunta, hermana María. Mire, la Biblia habla de más o menos 6.000 años
de historia de la humanidad. Una cosa es la historia de la humanidad o la historia del hombre en la tierra. La historia del hombre en la tierra son más o menos 6,000 años. Pero la historia de la creación, eso ya es otra cosa. La historia de la creación no tiene 40,000 años, tiene miles de millones de años. Eso es, la historia de la creación. Porque Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos. ¿Cuánto se demoró para crear los cielos? Y la tierra. ¿Cuánto se demoró para crear la tierra? ¿Qué espacio hubo entre la creación de los cielos y la creación de la tierra? Entonces son cosas muy interesantes. Su nieta puede estudiar las eras geológicas y leer Génesis capítulo 1 y 2. Y ahí está que encaja perfectamente el tema de las eras geológicas con Génesis capítulo 1 y 2. Hasta donde aparece el ser humano, todo esto. Eso sí, no creemos en la evolución. Creemos en la creación. No somos seres humanos por evolución, sino seres humanos por creación. O sea, no es que el ser humano evolucionó de la célula y luego pasó por el mico y luego ahora entonces llegó a ser humano, aunque algunos tengan pues parecido al mico, pero no quiere decir que vengan del mico o hayan evolucionado del mico, para nada. Somos fruto de la creación de Dios. Ya antropológicamente sí ha habido una evolución en cuanto a la inteligencia del ser humano para descubrir cosas y para hacer inventos y cosas. Entonces la hermana Viviana nos dice que eran creencias paganas de que era un ángel o en realidad era un ángel de Dios. Sí, era un ángel de Dios. Porque escuché de alguien que era por agorero. No, el texto bíblico dice que de cuando en cuando bajaba un ángel, movía las aguas y la gente se sanaba. Eso es lo que dice el texto bíblico. Muy bien. Saludo a la hermana Gloria Patricia Figueroa. Y ya se nos está acabando el tiempo. Claro que sí, pueden hablar chino en lenguas. Mis amados hermanos, qué bueno hemos pasado hoy en este programa La Biblia Responde. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor nos alimenta, nos edifica, nos fortalece con la palabra y nos va llenando de gracia, de sabiduría, de conocimiento. Oremos al Señor y oremos por los amigos que están recibiendo la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, eres tan bueno con nosotros. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la admiración es para ti. Tú eres el único grande, el único sabio, el único todopoderoso. Te honramos, te bendecimos. Presentamos estos amigos que están oyendo el mensaje de tu palabra. Obra con poder en Adriana Muñoz, obra con poder en Jairo Higuita, en su familia, obra con poder en Milagros, en Nayibe, obra en Daisy, obra en Yarledi, obra en Luis, obra, Señor, en estas familias, en Lucía, que están recibiendo tu palabra, en Camila de la Osa, para que se arrepientan, se conviertan a ti, transforma sus vidas con el poder de tu palabra y de tu espíritu, glorifica tu santo nombre en ellos, para que sean libres y salvos. Señor, guarda tu iglesia aquí en Versalles, cada familia, protege tu iglesia, con el poder de tu nombre, todos estamos en tus manos, dependemos de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga, los amo de corazón y adelante con Cristo, venciendo en medio de la adversidad.